el que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como que con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestros entendimientos acerca del primer y el segundo Adán, las cosas importantes que tenemos que aprender acerca de ello. Enséñanos, Padre, lo que significa ser reconciliados. Enséñanos, Padre, lo que ese reconciliamiento debe traer a nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Nuestro último sermón examinó la siempre importante doctrina de la expiación limitada, ¿se recuerdan? Fue un sermón hablando de esta gran doctrina. El sermón de hoy se centra en el distanciamiento y la reconciliación. Aprendemos que el hombre se alejó de Dios a través de nuestro primer padre, Adán. Específicamente el pecado original contaminó tanto a la humanidad que la comunión con Dios se volvió imposible. La buena noticia en nuestro pasaje es que Dios vence la maldición del pecado original y trae vida a través del segundo Adán, Jesucristo. Ese será el tema de hoy. Así que miremos la reconciliación en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. El tema de este versículo tiene que ver con el tema central de la Escritura, y eso es hablando de la reconciliación, el acto en que Dios nos trae para atrás. Reconciliar significa traernos para atrás a un estado que antes teníamos. Pablo afirma que Dios emprendió la reconciliación mientras éramos enemigos. En otras palabras, la condición previa esencial para que tome la reconciliación a cabo era el distanciamiento que teníamos nosotros con Dios. Antes de nuestra salvación éramos enemigos, alejados de Dios. Para reconciliarnos, en otras palabras, significa que Dios nos tiene que traer para atrás, porque nos hemos alejado al principio. Amén. ¿Tiene sentido esto? Que nosotros fuimos alejados de Dios y ahora el Señor nos quiere traer para atrás, cerca de Dios. Esto ocurrió, como usted sabe, en el jardín. Pero, ¿qué significa que éramos enemigos alejados de Dios? En el mundo actual existe un rechazo a la idea de que los humanos sean enemigos naturales de Dios. Si usted habla con cualquier persona y usted dice, si usted no cree en Cristo, usted es un enemigo de Dios, creo que la mayoría de la gente se ofendería con usted. La mayoría de la gente dice, mira, yo no soy un ateo, yo no escribo libros contra Dios, no estoy activamente peleando contra Dios, yo no soy enemigo de Dios. A lo mejor no soy religioso como tú, pero no soy enemigo de Dios. Pienso en Él, a veces oro o rezo, depende cómo lo digan ellos, oro o rezo. A veces voy a la iglesia o la misa y pienso en Dios en general. No estoy para Dios y no estoy contra Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Ese es el problema. La mayoría de la gente
admitirá una indiferencia hacia Dios, pero no su animosidad. Estamos cegados a nuestra hostilidad hacia Dios. Creemos porque no lo amamos y no lo odiamos, que estamos en el medio, que estamos bien. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la indiferencia hacia el Creador y sustentor de la vida es un grave crimen, es un grave pecado y es enemistad. Y de eso no tenemos un pasaje más claro que en el Apocalipsis 3, 15 al 16, donde el Señor le recomienda a una iglesia lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, eres indiferente. No estás frío, no estás caliente, eres indiferente. Ojalá fueras frío o caliente. Esa oración siempre me tomó a mí como sorpresa. Quisieras que estuviera caliente, pues podemos entender eso. O que me odiaras con todo tu corazón. Pero ¿cómo, dice Dios, me da ira que te quedes en indiferencia en el medio? Uno diría que indiferente sería mejor que odiar a Dios. Pero Dios dice, no, indiferencia es peor que odiar a Dios. Algo increíble considerar, ¿verdad que sí? Ojalá, dice Dios, que fueras frío, que me odiaras, o caliente, que me amaras con todo, pero porque estás tibio, indiferente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la persona que admite indiferencia y no amor a Dios no sabe realmente la profundidad de su pecado. Es un gran enemigo de Dios. Entonces el Nuevo Testamento habla de reconciliar, porque la reconciliación con Dios es lo que todo ser humano que está alejado de Él necesita desesperadamente. ¿Usted cree esta verdad? Reconciliamiento es lo que todo ser humano que está alejado de Dios es lo que necesitan desesperadamente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque si estamos de acuerdo, eso va a consumir nuestras vidas. Que esa gente que esté alejada, traerla cerca a Dios, a ver si Dios la reconcilia. Las Escrituras también nos enseñan que no solo estamos en enemistad con Dios nosotros, sino para empeorar las cosas, Dios está en enemistad con nosotros también. La guerra es mutua, no es solo de un lugar. El hombre guerra contra Dios y Dios entonces es enemigo del hombre. Y por eso le he dicho con cuidado siempre decirle al pecador que Cristo lo ama. ¿Por qué? Considere la santidad de Dios. Nuestro distanciamiento es tan grande y nuestro pecado tan ofensivo que hay un abismo cada vez mayor entre el Dios santo y el hombre pecador. Nacimos y hay un abismo, pero increíblemente grande que nosotros no podemos traspasar. Y mientras vivimos, seguimos pecando contra Dios. Y ese abismo se hace aún más grande, más peor para cruzar. Entonces no hay ninguna manera que el hombre se reconcilie con Dios de parte de su propia voluntad. ¿Y cuál es la causa de este distanciamiento mutuo? Bueno, hay dos causas, el corazón del hombre y el corazón de Dios. El corazón del hombre, la oposición del hombre a Dios es impulsada por el mal dentro del corazón humano, el pecado que él ama. Eso es lo que nos distancia del Señor. Yo amo el pecado y no amo lo santo. Amén. Ese es todo hombre que conocemos aparte de Cristo. Y la posición de Dios al hombre está impulsada por su santidad y su odio por el pecado. Dios está opuesto al hombre en su condición natural, porque Dios es que santo, y lo santo no puede permitir, tolerar lo inmundo. El hombre está separado de Dios porque el hombre es inmundo y no quiere venir a la santidad de Dios. Ahí es el problema. ¿Pueden ver? Ahí está la enemistad. La oposición de Dios al hombre está impulsada por su santidad. Debemos entender la diferencia. Piénselo bien conmigo, hermanos, y piénselo de esta manera. No es correcto, es ofensivo que la criatura, el hombre, esté alejado del santo creador. La criatura ama su pecado más que ama a Dios. Eso es ofensivo, porque la criatura debe amar ¿a quién? A Dios, porque es santo. Pero, habiendo dicho esto, es muy importante que entendamos esto, que no es correcto, ¿verdad?, que la criatura esté alejada de Dios. Sin embargo, sí es correcto que el Creador se aleje
de la criatura pecadora. No es correcto que el hombre se separe de Dios. El hombre debe buscar la santidad. Pero sí es correcto que Dios, que es santo, se separe de lo que es pecaminoso. En otras palabras, si hay ofensa, si hay una guerra, siempre está bien Dios estar en guerra con nosotros. Siempre es pecado nosotros estar en guerra contra Dios. Amén. Y es muy importante que reconozcamos esto. Por lo tanto, la iniciativa para nuestra reconciliación solo puede venir de un lado. No puede venir el hombre es pecador y ama su pecado. Solo puede venir del santo que, aunque odia el pecado, hará una manera de santificar al pecador. Gloria sea a Dios por esta verdad. Solo Jesucristo puede cerrar la brecha. En la cruz, mediante su obra de propiciación, Jesús reconcilió al Padre con su pueblo. Escuchen lo que Cristo reconcilió, ¿a quién? Al Padre con su pueblo. Cristo está en el medio, en la brecha. Aquí está el Dios Santo, aquí está el pueblo pecaminoso que Dios intenta salvar. ¿Y quién está en el medio? Jesucristo el Santo. Él cierra la brecha. Él es como el Moisés. Usted recuerda esa historia en el viejo Antiguo Testamento, donde el Señor le dice a Moisés: quítate, salte del lado, que yo lo voy a matar a todos. ¿Han leído esa porción? Donde el Señor ha dicho: ellos han ido muy lejos, han pecado muy grave contra mí. Quítate del lado, los voy a matar a todos y de ti haré causar una nueva nación. Y Moisés inmediatamente: oh Señor, no, por favor. Si tú matas al pueblo, aunque se lo merece, todo Egipto va a decir es porque Dios no tuvo el poder de llevarlo a la tierra prometida. Tu nombre estará por el piso, todas las naciones se reirán de ti, de tu poder. Oh Señor, no. Y Señor, si tú vas a matar a tu pueblo, dice Moisés, empieza primero ¿con quién? Conmigo. Él se puso entre la ira de Dios y el pueblo de Dios. Él actuó como ¿quién, amados? Jesucristo. Varias ocasiones. Otra ocasión, Moisés viene con el censo y viene Aarón y se paran entre la ira de Dios y el pueblo, actuando como Jesús. Y aquí miramos exactamente esto lo que hizo Jesús. El hombre distanciado de Dios, el hombre distanciado de Dios en el pecado, Dios distanciado del hombre en santidad. Viene el Dios hombre, Dios que cumple su palabra y hombre representándonos a nosotros, y Él cierra la brecha por medio de la cruz. Gloria sea a Dios. Así que cada Viernes Santo recordamos que Cristo pagó por nuestros pecados, hizo expiación por su pueblo con el sacrificio perfecto y satisfizo la ira de Dios por completo. La oposición de parte de Dios terminó. Somos reconciliados porque Dios, el partido ofendido, quedó satisfecho. Eso ocurre en la cruz. Cristo reconcilia a Dios con su pueblo. Escuche, este es un pensamiento increíblemente, creo, grande para usted y para yo captar hoy. Dios se reconcilió con nosotros mientras todavía nosotros estábamos alejados de Él. En otras palabras, no experimentamos nuestra reconciliación con Dios hasta que termine nuestra hostilidad hacia Él, cuando Él abre nuestros corazones a la verdad de quién es Dios. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nuestros corazones endurecidos se quebrantan y somos llevados gozosamente a una relación amorosa con el Padre a través del Hijo. En este punto, ambas partes están completamente reconciliadas. En otras palabras, Dios, su oposición contra el pueblo terminó en la cruz, cuando Dios derramó su ira sobre el Hijo. Ahí la oposición de Dios hacia usted y hacia mí en el futuro se terminó, porque Él fue satisfecho. Pero usted y yo, caminándose en el pecado, nuestra reconciliación con Él no tuvo a cabo hasta que vinimos a Jesús en el tiempo. En el pasado, Dios reconciliado con nosotros reconciliados con Dios en el tiempo que venimos a Cristo. Y en ese momento, entonces, la reconciliación completa, porque ambos partidos están en armonía. Gloria a Dios por lo que hizo Jesucristo.
Pablo enseña que la muerte de Cristo nos reconcilió, pero también enseña algo increíble. Mire los versículos. Pablo enseña que por su vida resucitada nos salvó. Su muerte reconcilia, su vida salva. Aprendemos que es una cosa experimental la reconciliación que viene a través de la muerte de Cristo, pero cuanto más significativa es la salvación que ocurre a través de la vida de Cristo. Podemos decir que es la vida de Cristo, incluso más que la muerte de Cristo, la base de nuestra salvación. Y vamos a estudiar esto porque creo que es algo increíble. Mira a Cristo antes de la cruz. ¿Qué hace Cristo antes de la cruz? Cristo vivió una vida perfecta, una vida de obediencia a la ley, por la cual su justicia era merecida, ganada y sería imputada a los elegidos. Amén. Cristo vivió la vida de perfección que usted y yo no podemos vivir. Su vida marca la perfección que ahora puede imputar a usted y para mí. ¿Vio lo que es la vida de Cristo? Él por su vida se gana la habilidad, por su perfección, de hacerte a ti, hacerte a usted y a mí perfectos, imputar su perfección en nuestra cuenta, su obediencia. Gloria a Dios por la vida de Cristo antes de la cruz. Miremos a Cristo en la cruz. En la cruz fuimos reconciliados porque tuvimos un mediador que murió por nosotros. Él pagó el precio por los pecados de los elegidos de Dios. Ahí donde Dios derrama su ira y Dios está reconciliado con nosotros. Así que la vida antes de la cruz gana el mérito para usted y para mí. Cristo en la cruz paga por nuestros pecados, reconciliándonos. Y después de la cruz, amados, ese mediador resucitó de entre los muertos y continúa ahora intercediendo por los santos. Qué pensamiento que Cristo ahora mismo, si eres tú de Él, está orando por usted, intercediendo por usted. Aun cuando usted está alabando a Dios, Cristo está intercediendo por usted. Porque Él vive, Él intercede. Amén. Que gloria a Dios que Él vive. Porque ¿cuánta intercesión necesita usted? ¿Cuánta intercesión necesito yo? Infinita. Cuando estoy durmiendo, Cristo intercede. Cuando estoy alabando, Cristo está intercediendo por mí. Cuando estoy pecando, desafortunadamente pecando, Cristo intercede por mí. Cuando no estoy pensando yo en Dios en ninguna manera, Cristo está intercediendo por mí. Su vida, amén, su muerte reconcilia, su vida salva. Gloria a Dios por esta verdad. Él es nuestro Rey de paz, Él vive para siempre y continuamente representándonos ante el trono, delante del Padre. Por más maravilloso que fue la muerte en la cruz, cuánto mayor es la salvación que tenemos y experimentamos porque Él vive. Amén. Cristo vive. Él vivió, aseguró la habilidad de imputar en nosotros su justicia. Él murió y nos reconcilió. Y Él vive de nuevo y intercede y asegura que nosotros siempre estemos delante del trono del Padre. Necesitamos, amados, a Cristo Jesús en todo aspecto, en el pasado, presente y futuro. Amén. Cristo es nuestro todo. El versículo 11, mire el gozo que debe traer la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El resultado de la reconciliación debería ser un gozo indescriptible. La vida cristiana del principio a fin debe ser gozosa. Tenemos mucho de qué agradecer. Mire lo que dice Filipenses: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, por si no lo escucharon la primera vez, regocíjense. Este es un mandamiento, amén. Pablo no dice, ustedes deben regocijarse. ¿Qué dice él? Regocíjese, es un mandamiento de Dios. El cristiano debe estar siempre lleno del gozo de su salvación. Pero sé que ustedes son inteligentes y sé que están pensando algunas cosas. Usted dice, amado, a veces podemos tener motivos para quejarnos. Mira,
A veces las cosas están malas. Nosotros como Job vivimos en un mundo de malas noticias. A veces viene el timbre, a veces viene alguien que toca. Mira que tu negocio se quemó, mira que tus mulas se murieron, mira que tus animales fueron captados, mira que tus sirvientes fueron matados, mira que tus hijos han muerto. A veces vienen así las malas noticias, ola tras ola tras ola. Vivimos en un mundo caído, un mundo de malas noticias. Sin embargo, incluso en medio de las circunstancias difíciles, el mandamiento es regocíjense siempre. Y usted dirá, pero pastor, es que entonces tenemos que caminar con una sonrisa en la boca y todo está bien. Se murió mis hijos, Job, gloria a Dios. Eso es lo que Dios espera de mí, que sea un robot, que no tenga sentimiento, que no me duela el corazón. Absolutamente no. Recuérdese, el versículo más corto en la Biblia, Cristo lloró. No fueron lágrimas de regocijo, fueron lágrimas de luto, de dolor. Amén. Y la palabra nos manda a regocíjense con aquellos que se regocijen, lamente con aquellos que están lamentando. Amén. Y miramos a Jeremías, el profeta de las lágrimas, como le dice mucha gente. Y miramos las dificultades de Cristo en la cruz. Cristo no estaba sonriendo diciendo, ay Padre, qué bonito este dolor. No, Él sudó gotas llenas de sangre. Él le dolió los clavos. Entonces, ¿cómo podemos regocijarnos cuando a veces la vida nos pega, parece tan duro? ¿Cómo es que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre? Y aquí habla algo importante, y la importancia se encuentra en esto, amados. Aún cuando estamos llorando, podemos tener el gozo de saber quién nos salvó y en qué posición estamos en Él. Amén. Y el mundo lamenta sin esperanza, pero nosotros podemos lamentar y todavía mirar a aquel que ha prometido que Él va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Y en eso hay un gozo. Amén. Hay un gozo en saber que estoy seguro en las manos de ¿quién? De Cristo. Escuche lo siguiente, si alzáramos nuestros ojos a la cruz y a la resurrección, veríamos que el Señor Dios, que es demasiado santo para mirarnos cuando estábamos en el pecado, ahora no solamente nos mira, pero nos ama y nos abraza. Nos abraza y nos adopta como hijos suyos porque hemos sido reconciliados. Esta increíble verdad, solamente esta verdad, de que la vida de Cristo continúa marcando una diferencia para nosotros, que Cristo aún está en el medio de los momentos de luto en mi vida intercediendo por mí. Esta verdad motiva al cristiano a nuevas alturas de gozo indescriptible. Amén. Llegamos al punto donde sí me duele, sí estoy llorando, pero también tengo esperanza. También puedo ver la cruz, también puedo ver la tumba vacía y sé que Cristo está intercediendo por mí. Y gloria a Dios por su amor. Amén. Regocíjense, ¿cuántas veces, amados? Siempre, siempre. Mira el versículo 12 al 14, donde miramos el pecado original que trajo el distanciamiento entre nosotros y Dios. El versículo 12 describe la ruina de la humanidad en solo 35 palabras en español. Escuche estas 35 palabras. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte entró, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y usted dirá, pero yo no pequé, fue Adán que pecó. Pero Adán es nuestro representante. Y si él pecó, ¿qué hizo usted, amado? ¿Y qué hice yo? Nosotros con él que pecamos. Igual que cuando Abraham empezó a alabar o darle diezmo a Melquisedec. Y dice, cuando él dio diezmo, sus hijos que estaban en sus extrañas también dieron su ¿qué? Diezmo. Y ciertamente el mayor bendecirá ¿a quién? Al menor. Entonces la línea de los profetas, de los sacerdotes que vino de Abraham era menos que la línea del sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Y es la misma cosa, representación. Esta palabra es muy importante, representación, amados. La ruina que Pablo describe es la caída de Adán,
Pablo nos dice que el pecado y la muerte se extendieron a todos los hombres porque, como dicen las palabras finales del versículo, todos pecaron. No dice Adán pecó, ¿qué dice? Todos pecaron. El verbo pecado aquí significa una acción completada en el pasado. Nuestro pasaje trata del pecado original y de cómo ese pecado fue imputado a toda la humanidad. Y es la primera vez que yo he usado esta palabra con usted para hablar del pecado. Siempre cuando hablamos de la imputación, hablamos de la justicia ¿de quién? De Cristo. Cristo imputa a nosotros ¿qué? Nuestra justicia. Nosotros le imputamos a Cristo ¿qué? Nuestro pecado y somos salvos. Doble imputación. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero recuérdase que la imputación empezó en el jardín primero. Adán imputó su pecado. Amén. Adán era el representante y él imputó a todos los que vino detrás de él el pecado. Entonces el pecado original también es imputado. Por eso necesitamos la imputación de la justicia de Cristo. Nos enteramos de que Adán era el representante federal de la raza humana. El nombre Adán significa humanidad, hombre. Adán, su nombre es ¿qué? Hombre. Él representa a todos los que hombre, su nombre es hombre en el lenguaje original. Lo que Adán hizo en el jardín no fue simplemente para sí mismo, sino para todos aquellos a quienes él estaba representando. Dios designó a Adán para que actuara por sí mismo y por toda su descendencia. Pero amados, nuestro individualismo hace que la humanidad rechace la idea de que todos estamos condenados en Adán, esta representación. La humanidad cree que no debería haber condenación sino sin su propia representación elegida. Pero yo no escogí a Adán. No es justo que Dios me castigue a mí por algo que hizo ¿quién? Adán. ¿Han oído esa objeción antes? Yo la he oído muchas veces. Yo no escogí a Adán. Cuando le hablo a la gente de su pecado original, pero yo no escogí a Adán. Nadie me consultó a mí. ¿Cómo es justo que yo no escoja a alguien que me representa, que esa persona falle y que entonces Dios me diga a mí que yo soy culpable? Eso no es justo. Se oye como un buen razonamiento, ¿verdad que sí? Es falso, pero se oye bien por el principio. La gente objeta y dice, yo no elegí a mi representante. En otras palabras, no tenemos confianza en que nuestros intereses estuvieron representados adecuadamente por alguien elegido por otra persona, sea Dios, para nosotros. ¿Cómo podría ser justo que Dios designe a un hombre para representar a todos los tipos de personas y culturas y lenguas y maneras de pensar cuando esas gentes ni siquiera tenían voz en su elección? No es justo. Dios no me debe imputar a mí el pecado de Adán. Yo no escogí a Adán. ¿Qué respondemos a esto? Bueno, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando Dios seleccionó a nuestro representante, Adán, hizo esa selección de manera infalible y impecable, sin falta y sin pecado. Porque en ningún lugar del tiempo o del espacio hemos sido representados más perfectamente que en el jardín del Edén por representante que Dios eligió para actuar en nuestro lugar. ¿Por qué? Simplemente no podemos quejarnos. Adán era el hombre, el único hombre perfecto. ¿Quién seleccionará a usted para representarlo? Jorge Washington, pecador. Abraham Lincoln, pecador. Cualquier nombre que usted me dé de toda la historia, pecador. Cuando Dios seleccionó a alguien para representarlo a usted, Él le dio perfección. Ese hombre no se quedó perfecto, pero cuando Dios dio el representante, lo dio perfecto. Al principio, cuando Dios dio a Adán, perfecto. Al final, cuando Dios dio al segundo Adán, aún más que perfecto, al Hijo Jesucristo. Cuando Dios da un representante, Él siempre da ¿qué? Perfección. Si Adán cayó, cualquier otra persona que usted hubiera destinado hubiera caído aún más peor. Si este Adán, este hombre perfecto cayó, ningún hombre en la historia de la humanidad hubiera podido no pecar contra Dios. No podríamos haber elegido a nadie mejor. Dios nos dio lo mejor que podíamos. Un hombre tal como nosotros, completamente perfecto,
sin el entendimiento o el conocimiento del pecado. No hay nadie en la historia que tenga ese testimonio. Usted sabe lo que es el pecado, usted sabe lo que es el pecado, usted sabe lo... Adán no conocía el pecado y la desobediencia. El principio, entonces este principio de representación está en el corazón y el alma de nuestra salvación. ¿Qué es lo que nos condena? Nuestro representante pecó. Amén. ¿Qué es lo que nos salva? Nuestro perfecto representante tuvo éxito. Debemos tener cuidado de no rechazar el principio de la representación, porque si lo hacemos, habremos rechazado nuestra única esperanza de la salvación. En otra palabra, tenemos que ser consistentes. Si yo digo, Adán no me representó a mí, yo no lo escogí a él, entonces Cristo no te puede representar a ti, porque tú no lo escogiste. ¿Y vas a ir a dónde? Al infierno. O estás en Adán para poder estar en Cristo, o estás fuera de Adán y no tienes a Cristo y vas a ir al infierno. Esas son tus dos opciones. Adán representó a toda la humanidad y él fracasó. Pablo entonces hace una afirmación sorprendente. Él dice, ¿y qué tal entonces el pecado que se tomó en cuenta cuando no había ley, antes de la ley? ¿Cómo esos humanos fueron condenados? ¿Cómo fue condenado a los que estaban caminando con Abraham en el tiempo de Abraham, que no creyeron en Dios? Ellos no tenían la ley. La ley me enseña mi necesidad de Dios, y si no hay ley, ¿cómo voy a saber? La ley me enseña que Él es el pecado, y sin la ley, ¿cómo entonces iba a saber que estaba pecando? ¿Cómo fue condenado ese grupo de gente antes de venir la ley? Una buena pregunta, ¿verdad? Para considerar, pero sí, ¿cómo fueron condenados si no tuvieron la ley? Si la muerte es la consecuencia natural del pecado y el conocimiento del pecado viene solo a través de la ley, ¿cómo morirán los hombres y las mujeres antes de que tuvieran la ley? Y la respuesta es bien simple, porque nuestra pecaminosidad en Adán, ¿pueden verlo? ¿Qué dice la palabra? Todos pecaron ¿en quién? Adán. Adán, su pecado es nuestro pecado. Toda la raza humana se encuentra bajo la ruina del pecado original. Toda la humanidad pecó en Adán. Tenemos que entender qué grave fue el pecado de Adán. Yo le diría a usted que es más grave pecado que cualquier otro pecado en toda la historia humana. Y usted me diría, pero ¿qué tal de los hombres que mataron a Cristo? Ese tiene que ser más grave de lo que hizo Adán. Y yo le diría, mi opinión y esa opinión, creo que lo que hizo Adán fue peor. Y la razón es, escuchen, por favor, los hombres que mataron a Cristo eran ya que pecadores. El pecador solo puede caminar y actuar en su qué, en su pecado. Pero el hombre que falló a Dios en el jardín, ese hombre no tenía pecado. ¿Pueden ver qué tragedia lo que ocurre en el jardín? Manda a millones y a millones y a millones de seres humanos al infierno. Algo terrible ocurrió en el jardín y tenemos que ponerlo en la mente. Toda la humanidad pecó en Adán. Nuestra unidad con Adán nos condena incluso antes de que cometamos pecado real. Por eso la gente dice, ¿y qué tal de los bebés? No han cometido pecados, son santos, son lindos, Recuérdese, nacemos ya condenados ¿en quién? En Adán. Y por eso es tan importante que usted sea un padre cristiano. Porque la palabra del Señor enseña, y hablaré de esto un poquito nada más, que los hijos de nosotros son santificados por nuestra fe hasta que el Señor los salve o caminen con el Señor. Es algo increíble considerar. Amén. No dice nada de los niños que vienen de hogares perdidos. Es algo terrible considerar cuál puede ser el fin de ellos. Pero de los niños que crecen en familias nacidas en hogares cristianos, parece que el Señor los santifica. Como dice David de su hijo, yo iré a él, pero él no regresará a mí. Confiado estaba David que su hijo estaba ¿con quién? Con el Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, amados, regresamos otra vez a esto. Antes de yo aumentarle al pecado original mi propio pecado, ya estoy condenado por el pecado original. Esta es la naturaleza del pecado original. Nos condena desde el útero. Mira lo que dice Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El salmista nos está diciendo que su mamá y su papá pecaron en tener relaciones como hombre y mujer, casados y producir un bebé. Él no está diciendo que ellos pecaron en el acto de amarse el uno al otro. Lo que le está diciendo es que
sean sus padres lo que sean, vamos a decir, hombre que ama al Señor, mujer que ama al Señor, ambos serán pecadores. Y el pecador con el pecador solo puede producir un ¿qué? Otro pecador. Es lo que está diciendo él. Un pecador, una mujer pecadora con un hombre pecador, ¿verdad? Solo puede producir ¿qué? Un niño que sea pecador. Es obvio lo que estaba diciendo aquí el salmista. Salmos 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos, desde sus nacimientos se descaerían con los que hablan mentira. Dice usted, sí, pero eso dicen los impíos. Sí, pero ¿qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Impíos. Esto habla de toda la humanidad. Amén. Gracias a Dios que Dios ha salvado a algunos de nosotros. Pablo enseña entonces que el pecado de Adán fue contado y transferido, imputado a toda la raza humana. Por lo tanto, cada ser humano nace culpable, nace pecador. Pero el versículo 15 al 19 es la buena noticia, el rescate del hombre por medio de Jesucristo. Mire aquí, cuando dirigimos nuestra atención de Adán, al Adán del Nuevo Testamento, a Jesucristo, vemos al representante que nunca cedió a los pecados de la serpiente, sino que vivió una vida de perfección, una vida de obediencia, no solo por sí mismo, sino por el bien del pueblo, a quienes vino a representar, reconciliándonos y salvándonos. Gloria a Dios por el segundo Adán. El primer Adán dejó la raza humana en ruinas. El segundo vino a salvar y traer vida eterna. Nuestro rescate llegó a través de un segundo y mucho mejor Adán. La última frase del versículo 14 nos dice que Adán era un modelo, un tipo de aquel que había de venir, Jesucristo. El segundo Adán, Jesús, era completamente diferente al primer Adán. Su única similitud fue que las acciones de ambos afectaron a innumerables seres humanos. Pero miren la diferencia. El primer Adán nació perfecto. El segundo Adán también nació ¿qué? Perfecto. Pero el primer Adán se hizo imperfecto. El segundo Adán se quedó ¿qué? Perfecto. El primer Adán comió y trajo muerte. El segundo Adán no comió para traer vida. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor, cuando fue tentado con la comida. Ambos fueron tentados con comida. Uno tuvo acceso al otro. El primer Adán estaba en el jardín, lo tenía todo, no le faltaba nada. El segundo Adán estaba en el desierto y le faltaba todo lo que era necesario para la vida. 40 días y noches sin comer o tomar nada, imagínense. El primer Adán desobedeció, creyéndose y tratándose de hacerse un Dios. El que cuando tú comas de eso, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. El segundo Adán, siendo Dios, hizo un hombre y se humilló. ¿Pueden ver la diferencia? El antitipo que es el primer Adán y el segundo Adán. Adán se le puede llamar un antitipo de Cristo porque lo que es cierto para Adán solo lo es para Cristo en el sentido opuesto. Nunca debemos cometer el pecado de ver el primer y el segundo Adán como perfectamente iguales. Ese es el pecado realmente de los mormones. Ellos miran a Satanás y a Jesús como hermanos. Son iguales. Ese es un grave pecado. Nuestro pasaje nos dice que la obra del segundo Adán, Jesucristo, es mucho mayor que la del primer Adán. El pecado de Adán trajo muerte, tanto física como espiritual, pero la gracia del segundo Adán trajo un poder mucho más dinámico, la vida eterna. Cristo acabó con la muerte y restauró lo que había sido destruido por el pecado original. En el día que tú comas, ciertamente es que morirás. ¿Pero qué ofrece Cristo? Vida eterna. ¿Puede ver? Cancela ¿qué? La maldición. Cancela la maldición. Gloria a Dios por ello. Considere la gran obra de Cristo. El versículo 16. Mire el versículo 16. Donde miramos la obra de Cristo es mucho más poderosa que la de Adán. Dice el versículo 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en la condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación.
La transgresión de Adán trajo la muerte a toda la humanidad, pero la muerte de Jesús perdonó a innumerables transgresores, a los elegidos de Dios. Gloria a Dios. Uno trae muerte, otro trae ¿qué? Vida. ¿Qué es más poderoso, muerte o vida? La vida. Gloria a Dios. Versículo 17 enfatiza que la obra de Cristo es mucho más eficaz que la transgresión de Adán. Mire el versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo da al hombre mucho más de que lo que el hombre perdió en el huerto de Edén. Más de lo que Adán jamás tuvo. La bendición que viene de Cristo es infinitamente mayor. El creyente en Cristo recibe, dice la palabra de Dios, abundancia de gracia. No solamente gracia, amados, abundancia de gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Don gratuito de justicia. La capacidad de reinar en vida eterna a través de Cristo. Gloria a Dios. Adán trae muerte, trae esclavitud. Cristo trae vida, trae libertad. Los versículos 18 y 19 resumen la grandeza de nuestro rescate cuando dice así, pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resucitó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán en desobediencia quiso ser igual con Dios. Esa fue la tentación que le trajo a Satanás a la mujer. Es que Dios no quiere que tú comas, porque sabe que el día que tú comas serás tú como ¿quién? Como Dios. Y la mujer cuando lo vio y miró que era deseable para comer y para entendimiento, agarró la fruta, comió y se la trajo al esposo. Mira que si tú comes de esto, tú vas a ser como ¿quién? Como Dios. Y Adán agarró la fruta y comió. Fue un intento del hombre a suplantar a Dios, a hacerse Dios, la caída de Adán. Adán en desobediencia quiso ser igual con Dios, pero Cristo en obediencia se despojó del privilegio de ser Dios y se hizo solamente un humano. Considere Filipenses. Cristo, el cual aunque existía en forma ya como Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo humano, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Dónde estaba la obediencia de Adán? No tenía obediencia. ¿Dónde estaba la humildad de Adán? Había orgullo, quería ser Dios. ¿Dónde estaba él humillándose? No, él agarró la fruta, quiero ser Dios. Y Cristo, ya siendo Dios, se despoja, se quita los privilegios, se hace uno de nosotros, se humilla hasta el punto de ¿qué? De la muerte. ¿Pueden ver la diferencia entre los dos hombres? Estos dos representantes, algo increíble considerar. Entonces, por un lado, vemos la grandeza de nuestra ruina a través del pecado original de Adán, y por el otro, el milagro de nuestra salvación a través de Jesucristo. Si estamos en Cristo, nuestra unidad con Él supera con creces nuestra ruina y resulta en nuestro rescate para siempre. En otras palabras, ¿cuál obra fue más poderosa? ¿La caída o el rescate? El rescate. Porque el rescate trastorna la maldición y la hace que bendición de nuevo. Que es más poderosa, es más grande, gloria a Dios por ella. Miremos entonces para terminar el versículo 20 al 21, donde vamos a ver a Cristo reinando. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, y abundó mucho, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo pasaje, ¿verdad que sí? Empieza oscuramente, vino el pecado y abundó. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el pecado y está ¿qué?
abundando, está creciendo, se está tragando todo. Todo está perdido, pero entonces dice, pero entonces en Cristo viene la gracia. ¿Y la gracia qué? Sobreabundó para conquistar la abundancia del pecado. Gloria a Dios. Amén. Siempre gana Cristo, amados. La ley nunca fue dada para hacernos justos. Escuche lo que dice el apóstol, la ley se introdujo para que abundaran la transgresión. Pablo deja esto claro y aún lo enseña en el capítulo 7 y lo aclariza en Gálatas capítulo 3 del 21 al 23, que dice lo siguiente: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encarcelados bajo la ley, confinándonos por la fe que había de ser revelada. Entonces, donde hay ley, el pecado abunda, aumenta, más tanto en cantidad como en profundidad. Amén. Usted era pecador antes de venir a Cristo, entonces un día Dios le abrió los ojos a la ley de Dios y pudo ver qué tipo de pecador. Usted sabía que era un pecador, pero no sabía qué horrible era de usted de pecador. Y cuando usted leyó el mandamiento, no mentirás, de ese momento adelante, cada vez que usted mintió, su mentira era peor que las mentiras antes de saber, porque ahora usted sabe que no era correcto mentir. Cuando usted no sabía que estaba mintiendo, no sabía, pero ahora sabe que mentir es un pecado. Y cuando lo hace, ese pecado es más profundo y es más grande en cantidad. ¿Pueden verlo, amados? Porque ya que sabemos lo bueno cuando no lo hacemos, entonces es peor ese pecado. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Donde hay ley, el pecado aumenta más tanto en cantidad como en profundidad. Sin embargo, la ley también nos acerca a la gracia, porque cuanto más descendemos, más cerca estamos del quebrantamiento final en donde necesitamos a Cristo. Y es por eso que en mi evangelización, amados, yo siempre uso la ley. Especialmente cuando a alguien le digo, tú necesitas a Cristo. Oh, no, yo soy una buena persona. Oh, sí. Te puedo dar un examen. Oh, claro. Y lo llevo a la ley de Dios. ¿Has mentido una vez en tu vida, aunque sea una vez? ¿Qué dicen todos? Sí. La palabra del Señor dice, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Has mentido aunque sea una vez en tu vida? Entonces has quebrantado. Entonces eres un mentiroso. ¿Has matado a alguien? Oh, yo nunca he matado a nadie, gloria a Dios. Yo estoy bien en eso. Oh, Cristo dijo que si miro a una persona de tal manera, lo odio en el corazón, es equivalente a ser un asesino. ¿Has matado a alguien? Sí, entonces eres asesino. 2 leyes y ya eres un asesino mentiroso. ¿Tenemos que continuar? Amén. Vio la necesidad de la ley porque la ley te enseña qué profundo es tu pecado. Es absolutamente necesario. Por eso Pablo dice victoriosamente aquí. Él dice, la ley también nos acerca, nos enseña nuestra necesidad, y dice Pablo victoriosamente, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra traducida sobreabundar es difícil de traducir, representa una gracia interminable y desbordante, una gracia que no conoce límites, una gracia que corre y corre y corre y llena, es imposible de parar. Una llave de agua que se rompió y el agua sigue corriendo y no hay una manera de apagar esa agua. Sobreabundó la gracia de Dios. Con Dios la gracia es siempre más abundante que el pecado. ¿Has pecado contra Dios esta semana? ¿Te sientes terrible? Sobreabunda la gracia en Cristo Jesús. Amén. ¿Has mentido? Sobreabunda la gracia en Jesucristo. ¿Has tenido una actitud incorrecta, pecaminosa? Sobreabunde la gracia en Jesucristo. En Jesucristo siempre sobreabunde la gracia para los santos. Amén. El pecado abunda, pero la gracia, ¿qué, amados? Sobreabunda, siempre gana. Gloria sea a Dios por esta verdad. Así que no importa cuán grande sea nuestro pecado, en cantidad o en profundidad, habrán consecuencias, pero no importa, la gracia de Dios
sobreabunda para los elegidos. Y este es el pensamiento de Efesios, cuando él dice, entre ellos los pecadores, ustedes también eran. Él dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestras carnes, en pecados, satisfaciendo los deseos de la carne, esclavos y de la muerte y de la mente. Y éramos por naturaleza, igual que los demás, hijos de ira, los mismos que los demás. No había ninguna diferencia. El pecado que abundaba en nosotros. Amén. Abundaba en nosotros. Pero Dios. Amén. Yo siempre circulo esas palabras en mis nuevas Biblias. Pero Dios. Porque ahí está toda la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros deleitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sobreabundante, diría yo, ustedes han sido, ¿qué? Salvados. El pecado abundó, pero la gracia, ¿qué? Sobreabundó. Gloria a Dios por esta verdad. ¿Cuál es el propósito entonces de esta gracia? El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta gracia de la vida a los muertos, esta gracia de la vida, a los muertos, anula y destruye el pecado original. Ya yo no soy esclavo. El que el Hijo le da, lo hace libre, libre completamente que está. Amén. No tenemos que ser esclavos al pecado ya. Gloria a Dios por esta verdad. Él revierte la maldición. Ustedes recuerdan la maldición que dice, en el día que tú comes de esta fruta ciertamente morirás. Antes de Cristo estábamos muertos, pero en Cristo ahora tenemos vida y vida eterna. ¿Qué tipo de vida eterna? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... ¿Qué tipo de vida? Vida abundante en Jesucristo. Amado, ojalá que esto tenga sentido para usted, que haya tocado su corazón como lo ha tocado el mío. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. El primer Adán fue mi representante. Imputó pecado, pecaminosidad, naturaleza pecaminosa delante de Dios. El segundo Adán, mi representante, me trajo la vida. El primer Adán me maldice. El segundo Adán me bendice. El primer Adán me mata, el segundo Adán me da vida. Amén. El primer Adán destruye, el segundo Adán construye. Le damos gracias a Dios por esta verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por la verdad que hemos aprendido hoy. Ojalá que sea de gran bendición a tu pueblo. Y que, Padre, salgamos aquí llenos de el conocimiento de donde abunda la maldición, donde abunda el pecado, donde abunda lo malo, sobreabunda, Padre, la bendición, sobreabunda la gracia, sobreabunda lo bueno. Te damos gracias, Padre, que en Cristo, nuestro representante, tenemos vidas, que el pecado original fue conquistado, que la muerte que viene de ese pecado original has cambiado a vida eterna y una vida en abundancia. Te damos gracias por estas verdades en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.